Hay un cansancio que no se ve en la piel, una batalla que se juega en el silencio de la casa y en las noches en vela. Si estás aquí es porque llevas en el alma una herida que pide ser cubierta, una búsqueda de cobijo donde el miedo no puede entrar. Quédate hasta el final. Si esta oración toca tu corazón, suscríbete y únete a nuestra cadena de oración. Comparte tu petición en los comentarios para que juntos sostengamos lo que hoy levantamos delante del Señor. Señor Dios nuestro, Padre que habitas en lo alto y caminas a nuestro lado, vengo en nombre de esta comunidad a alzar mi voz y a poner ante ti las cargas que nos queman. Tú que eres mi luz y mi salvación, escucha el clamor de quien confía y de quienes titubean. Tú que eres la roca donde nos refugiamos, recibe ahora nuestra súplica. No hablo solo por mí, sino por los muchos que callan en la noche, por los hombres y mujeres cansados, por los jóvenes arrastrados por caminos que no conducen a la vida, por los ancianos que lloran en silencio, por las madres y los padres que no encuentran paz para sus hijos. Padre, cuando la oscuridad se cierra y la voz del temor se hace fuerte, recuerda a tu siervo que busca refugio en tu morada. Haz que tu presencia sea tabernáculo, que tu manto cubra nuestras cabezas como sombra protectora, que tus manos sean escudo y fortaleza para los que se sienten desprotegidos. Ven, Señor, con la luz que disipa toda confusión, que la claridad de tu rostro disipe las sombras que nos hacen dudar. No permitas que la ansiedad nos gobierne, que tu paz, más allá de toda razón, guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Te pido por quienes están atrapados en el terror del vicio, por los que no pueden dejar la copa, por quienes sucumben a la sed de drogas, por aquellos que gastan la vida en juegos que les devoran la esperanza. Tú ves las cadenas invisibles. Suplico, quebranta esas ataduras con tu poder, da a cada uno la fuerza de reconocer la verdad, el valor de buscar ayuda, la sabiduría para encontrar manos amigas y profesionales que guíen su recuperación. Señor, acompaña los pasos hacia los centros de curación, ilumina a los terapeutas, a los quienes acompañan la rehabilitación, y que la comunidad sea puente y no juicio. Si alguno en su desesperanza ha pensado en irse para no volver, acércate con ternura, que tu amor haga compañía y que encuentre recursos humanos que sostengan la vida. No prometemos milagros sin obra humana, pero confiamos en que tú abres caminos donde parecían cerrados. Por eso te pedimos que guíes a quienes pueden ayudar. Me encomiendo a ti por los enfermos, por los que yacen en la fragilidad de un hospital, por quienes pelean contra dolores que se repiten, por las manos temblorosas que buscan una cura. Señor, sé su médico y su consuelo, que tu espíritu sople sobre cuerpos cansados y de descanso a los corazones atribulados. Si hay diagnósticos que parecen sentencia, infunde esperanza y claridad a los médicos, a los equipos de salud, a los que toman decisiones, ilumina los tratamientos, multiplica la misericordia, bendice también a las familias que velan noches enteras, dales consuelo, fuerza y provisión para acompañar con amor. Intercedo por las familias fracturadas, por los matrimonios que han perdido el diálogo, por los hijos que se han alejado, por los hogares donde la violencia ha sido palabra o silencio. Que tu espíritu traiga reconciliación donde hay rencor, que el arrepentimiento nazca en los que han herido y que la humildad florezca en los ofendidos. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, a reparar lo que se puede reparar y a sostener lo frágil con manos que no se cansan de amar. Abre puertas de encuentro, ministerios, grupos, ancianos y mujeres de oración que acompañen el proceso de reconstrucción sin prisas, con ternura y verdad. Padre Santo, me presento también por los presos, por los olvidados tras muros de piedra y por quienes llevan cadenas por acciones que les han definido. Que tu luz alcance esos lugares donde la esperanza parece prohibida. Escucha las oraciones que suben desde celdas y talleres y envía allí consuelo. Que los programas de reinserción y la justicia restaurativa encuentren cauces de humanidad. Que quienes trabajan en esos lugares tengan compasión y sabiduría para abrir ventanas de futuro. Te pido por la iglesia, por los pastores, sacerdotes, religiosos y laicos que sirven en medio del cansancio. Renueva su vocación,
Dales lluvias de gracia cuando sienten sequía. Protégelos de la soberbia y del desaliento. Cúbreles con tu espíritu de servicio. Bendice a los misioneros, a quienes llevan tu palabra a lugares de soledad. Líbralos de peligros y danos un testimonio de humildad que atraiga y no aleje. Señor, declaro en tu nombre que no temo al mal que acecha, porque tú eres mi escudo. Cuando los enemigos aparecen como sombras, cuando el juicio parece caer con dureza, aferro mi mirada a ti. Enséñame a permanecer en tu presencia, aun cuando la noche se alarga. Haz que tu palabra sea lámpara en mis pasos, y que tu promesa de compañía sea más real que todas las voces contrarias. Si mis pies vacilan, sosténme. Si mi garganta se queda sin palabras, respira en mí un canto nuevo de confianza. Te suplico por los jóvenes, por los que caminan sin dirección y son tentados por compañías que roban la luz. Da a los jóvenes la experiencia de encontrarse contigo, que existan líderes valientes y comunidades que ofrezcan alternativas sanas, oficio y aprendizaje. Que las escuelas, los talleres y las parroquias sean lugares donde se formen en dignidad y responsabilidad. Protege, Señor, a los que están en las calles y en la noche, que se encuentren manos que los rescaten con respeto y oportunidades. En esta hora, Señor, te pido por las vocaciones. Llama a quienes tú eliges, confirma a los que dudan, revive a los que están a medio fuego. Que las comunidades sean hogar donde se forma el carácter y donde se aprende a servir. Que la liturgia o el sacramento y la oración no sean ritual vacío, sino encuentro vivo contigo que transforme vidas. Mi Dios, te ofrezco también las cargas personales, pues mis temores, mis dudas, las heridas que me han dejado silencio y desconfianza. Límpiame con tu misericordia. Quita de mí la coraza del orgullo y saca de mi pecho toda dureza. Hazme humilde para reconocer mis faltas, valiente para pedir perdón y generoso para dar amor. Si hay resentimiento, disuélvelo. Si hay culpa, tráela a la luz para que tu gracia la cure. Porque solo en tu presencia encuentro espacio para volver a comenzar. Te pido, Señor de la vida, por los que no tienen pan sobre la mesa, por los que sufren necesidad de vivienda, por los que pierden trabajo y dignidad, que tu providencia se haga presente a través de manos solidarias. Multiplica los panes de la caridad, despierta corazones en Erosos y abre puertas de empleo y dignidad. Inspira proyectos comunitarios, apoyos mutuos, redes de cuidado que respondan a la urgencia con humanidad. En medio de este clamor me aferro a tu promesa en que habitas en la casa del Señor y que en tu presencia hallamos descanso. Haz que tu templo interior sea refugio para todos nosotros. Haz que el simple gesto de acercarnos a ti transforme el miedo en confianza y la incertidumbre en esperanza. Cuando los enemigos se levanten, que nuestra respuesta sea proclamar tu bondad y no sucumbir al pánico. Que la oración sea espada y manto, defensa y abrazo. Padre, concede también discernimiento a quienes toman decisiones en nuestras ciudades y comunidades. Aunque no invoco gobiernos con lenguaje mundano, te pido por la sabiduría de los líderes, por aquellos que administran justicia y servicios, para que actúen con compasión y rectitud. Bendice a quienes trabajan en hospitales, en centros de rehabilitación, en instituciones de cuidado. Que su servicio sea signo de tu ternura. Señor, enciende en nosotros el fuego de la esperanza. Que, aunque la noche parezca larga, podamos decir con confianza: esperaré en el Señor, esperaré su rostro. Restaura lo que ha sido quebrado. Devuelve aquello que se ha perdido por error o por violencia. Levanta a los caídos y coloca en sus manos nuevas tareas de servicio. Que la alegría de tu salvación sea nuestra fuerza y que la gratitud sea oficio cotidiano. Te ruego por aquellos que nos han precedido en la fe, por los santos y por los modelos de santidad que nos enseñaron a confiar. Por la intercesión de la Madre, de San José y de los santos que aman a tu Iglesia, pedimos auxilio en nuestras necesidades, no como sustituto de tu presencia, sino como compañía que nos muestra caminos de entrega y fidelidad. En este espacio sagrado, Señor, pongo en tus manos cada nombre que llevo en mi pecho. Tú conoces los rostros sin nombre, las historias que no se cuentan, las lágrimas que quedan en la almohada. A cada uno le ofrezco tu abrazo, que tu espíritu los cubra con alas invisibles, que tu manto sea abrigo contra el frío de la soledad. Haz que la comunidad de fe sea casa
donde se recibe al herido, mano que sostiene al caído, voz que anima al que duda. Y ahora, Señor, mientras mi corazón se aquieta y mi aliento busca tu rostro, declaro mi confianza. Aunque vengan tiempos de prueba, tú serás mi luz. Aunque la tierra tiemble, tú serás mi roca. Que tu nombre sea exaltado en medio de nuestras pruebas y que la alabanza nazca espontánea de corazones transformados. Enséñanos a esperar con paciencia y a obrar con valentía, sabiendo que la victoria no es nuestra fuerza, sino tu obra. Sigue hablando, Señor, al oído de quien escucha este clamor. Pon señales de consuelo en el camino de quienes han perdido la esperanza. Dale sueños nuevos, conversaciones sanadoras, manos que no abandonen. Y si en algún corazón hay decisión de buscar ayuda profesional, que esa decisión sea bendecida por tu presencia y acompañada por personas competentes que respeten la dignidad de cada vida. Te lo pido en la fe que nos sostiene, en la confianza que brota de tu amor inmutable, en la esperanza que no defrauda. Sé tú, Señor, nuestra luz, ahora y siempre, nuestro escondite seguro en la tribulación. Que podamos habitar en tu casa todos los días de nuestra vida, contemplar tu bondad y aprender a caminar en tu verdad, con manos abiertas y voz humilde. Entrego estas súplicas, con gratitud anticipada por la gracia que nos alcanzas, confío en tu misericordia. Amén. Señor, no me detengo ante ti. Siguiente humilde, te pido por las familias SAN, por las parejas que caminan juntas y por las que se han distanciado, por quienes sostienen hogares con manos cansadas y por quienes desean ser padres y encuentran puertas cerradas. Danos paciencia para escucharnos, gracia para perdonarnos y coraje para mirar la verdad sin temor. Bendice a los matrimonios en crisis con la humildad necesaria para buscar ayuda y con la ternura que restaura. Acompaña a los hijos en su crecimiento, protégelos de ideologías que confundan, fortalécelos contra la violencia que insinúa el mundo, y dales maestros y guías que iluminen con verdad y compasión. Te suplico, Padre de misericordia, por los jóvenes que buscan sentido en los caminos equivocados, desvía sus pies de la noche que promete olvido. Haz que encuentren mentores que hablen de esperanza con gestos concretos, y despierta en ellos el gusto por la verdad y la belleza que tú pones en el corazón humano. Bendice a quienes estudian, a quienes trabajan sin reconocimiento, a quienes se levantan antes del alba para sostener a otros, que su trabajo no sea en vano y que tu mano lo sostenga en la fatiga. Señor de la ternura, a los enfermos que hoy sufren, te los entrego con piedras preciosas en el corazón. Haz que tu toque alivie dolores, que tu presencia calme la ansiedad de quienes esperan diagnósticos, que la ciencia y la fe se encuentren en manos sabias y compasivas. Da serenidad a los familiares que velan noches enteras. Ilumina a los profesionales de la salud con discernimiento y humanidad. Si la restauración no es posible en este tiempo, haz que tu consuelo abrace el final del camino y que la esperanza trascienda el miedo a la muerte. Te ruego por las personas que están privadas de libertad, por aquellos que llevan cadenas visibles o invisibles, adicciones, errores pasados, rencor que aprisiona. Rompe esas ataduras con la libertad que solo tú das. Haz que florezcan segundas oportunidades y redes de acompañamiento que no agreden, sino que reconstruyen. Envía, Señor, a manos amigas, programas de reinserción que ofrezcan oficios, escucha verdadera y comunidad. Padre, pon tu compasión sobre los migrantes y desplazados, sobre quienes cruzan fronteras en busca de pan y de paz. Multiplica la caridad de los corazones que los reciben. Despierta soluciones justas y humanas. Y que las comunidades se conviertan en casas donde se reconoce la dignidad de cada persona. Socorre a los que pierden sus raíces, que no queden olvidados en plazas ni en barrios. Haz que tu iglesia sea puente y no muro. Señor, te pido por los que gobiernan y por quienes orientan las leyes y las costumbres. No pido poder humano, sino sensibilidad para escuchar a los más pequeños, sabiduría para construir equidad y valor para priorizar la vida sobre intereses mezquinos. Si hay líderes que se han cerrado al diálogo, toca su corazón. Si hay servidores fieles, fortalece su ánimo y protéjalos del desaliento.
Haz que la justicia sea rostro de misericordia y que la administración de la cosa pública sea servicio humilde. Espíritu Santo, desciende como fuego vivificante, purifica nuestras intenciones, quema la hipocresía que a veces anida en nuestras obras, infunde humildad, donde brota el orgullo, y dónanos la valentía para vivir el Evangelio sin doblez. Danos un corazón misionero que no se quede en lo cómodo, sino que salga a las calles, a los hospitales, a las cárceles, a las casas donde la fe es tenue, que nuestra vida anuncie el Evangelio con actos y no solo con palabras. Señor Jesús, Maestro y buen pastor, te ofrezco mis propios temores y flaquezas. Haz que no me confíe en mis fuerzas, sino en tu gracia. Renueva en mí el deseo de oración diaria, la disciplina de buscarte en silencio, la audacia de amar como tú amas. Dame palabras lúcidas para consolar, manos ágiles para servir y oídos atentos para percibir el clamor de los pequeños. Que mi vida no sea peso sino instrumento de tu paz. Te presento también las comunidades de fe. Fortalece a las parroquias, grupos de oración, movimientos y ministerios para que sean espacios de formación sólida y de acogida real. Purifícalos de aquel clericalismo o de aquella frialdad que apaga fervores. Haz que se les reconozca por la caridad, por la fidelidad a la palabra y por la creatividad para acompañar a las nuevas generaciones. Bendice a los ministros ordenados, a los diáconos, a las religiosas, a los seminaristas, renueva su celo y su capacidad de dar la vida con alegría. Padre de consolación, te pongo en las manos a quienes cargan culpas, que no suspiran, a quienes cometieron errores y no encuentran perdón, a quienes guardan secretos que pesan, a quienes temen confesarse por vergüenza. Haz que los sacramentos sean cauce de tu perdón y que quienes acerquen sus labios a la absolución sientan la libertad de empezar de nuevo. Inspira pastores y guías para recibir con misericordia y con firmeza pedagógica, indicando caminos de reparación y de crecimiento. Te suplico, Dios de la paz, por las naciones divididas, por los conflictos que hieren a pueblos enteros. Inclina los corazones a la negociación honesta, a la renuncia de ansias de dominio, a la reparación de agravios. Haz que florezcan iniciativas de reconciliación, que las víctimas no sean olvidadas y que la memoria se convierta en puente y no en venganza. Guarda en tus manos la paz que el mundo no puede dar. Señor, atiende a los artistas, a quienes hablan por medio de la música, la pintura. La palabra bendice sus talentos y protégelos de la superficialidad. Que su obra señale algo de tu belleza y sea semilla de bien a los científicos y educadores. Déles rectitud moral, que su conocimiento sirva al progreso humano y al cuidado de la creación. Que no se instrumentalice la vida. Dios nuestro, Creador y sostén. Te imploro por la creación herida en que los hombres redescubran su papel de custodios, que se promuevan prácticas que respeten la tierra y garanticen un futuro digno para las próximas generaciones. Bendice a quienes trabajan por la ecología integral con perseverancia. Abre los ojos de aquellos que creen que el progreso es sinónimo de destrucción. Padre, no olvido a quienes no saben orar. Acompaña a los que han perdido la palabra o la fe. Acércate a ellos con esa presencia silenciosa que transforma sin forzar, que la cercanía de un hermano, una llamada amorosa, una visita inesperada, pueda ser el sacramento de tu amor en su vida. Haz que la comunidad cristiana aprenda a ser hospital de almas, lugar donde el abandono se encuentra con compañía. Te pido, finalmente, Señor, por la fidelidad en lo cotidiano, por la capacidad de guardar la esperanza en los pequeños gestos, por la disciplina de orar, aun cuando la respuesta tarde, por la paciencia en el trabajo, por la alegría que no depende de circunstancias, sino de tu promesa. Enséñanos a rastrear tu presencia en lo ordinario y a reconocer que cada día puede ser ocasión de santo servicio. Todo esto te lo digo con humildad y confianza, sabiendo que tú ves lo que reside en lo más profundo y que amas más allá de nuestro merecimiento. Haz que al terminar esta oración no volvamos a ser los mismos, aunque salgamos con manos dispuestas a obrar
y con corazones abiertos a escuchar. Guía nuestros pasos, Espíritu de verdad, que tu voluntad sea el faro que oriente nuestras decisiones. Encomendamos con esperanza nuestra vida y nuestras obras a la intercesión de la Madre, a San José y a todos los santos. Que su ejemplo nos empuje a la fidelidad concreta y a la entrega gozosa. En tus manos lo dejo todo, Señor. Amén. Quedó el eco de aquel amén suspendido entre las bóvedas. Nadie rompió el silencio de golpe, como si la oración hubiera dejado una membrana fina que cada pecho observaba con cuidado. Entonces el sacerdote, con voz que no buscaba llenar, sino confirmar, dijo: el Señor os bendiga, os guarde y os conceda su paz, y trazó la señal de la cruz sobre la asamblea. Un murmullo de respuesta aos amén se esparció, cálido y humano. La luz de las vidrieras derramó franjas de color sobre los bancos gastados. El incienso aún flotaba en la nave, un perfume que era memoria y promesa. Algunos quedaron de rodillas, otros se quedaron con las manos entrelazadas, aferrando pequeños objetos que no se atrevían a soltar. Un rosario, una tarjeta, la foto de un hijo ausente. Isabel apretó con fuerza su medalla y dejó que una lágrima se deslizara sin ruido. No era una lágrima de derrota, era una abertura por donde algo antiguo empezaba a sanar. A la salida del templo, en el atrio, la conversación que surgió fue sencilla y concreta. ¿Cómo estás? ¿Puedo acompañarte a casa? Necesitamos llevarle comida a la familia del barrio de abajo, en palabras que replicaban la oración en actos mínimos. Hermanao Carmen, con manos callosas y sonrisa serena, organizó en voz baja: ahí, hoy hacemos 2 canastas, y mañana vamos por la visita al anciano que nos sale de su cuarto. Algunos ofrecieron su tiempo, otros su donativo, unos cuantos ofrecieron ambas cosas sin saber aún cómo. En la fila junto al confesionario, un hombre joven, Tomás, sostenía en la palma de su mano una carta arrugada. Había entrado a la iglesia con el cuerpo cargado y salió con la sensación de que, por primera vez en meses, podía respirar. No tuvo que pronunciar grandes discursos. El sacramento le ofreció un comienzo tangible. Al cruzar la puerta, se detuvo un instante y levantó la mirada hacia el campanario. Sintió con una claridad inesperada que debía llamar a su hermano al volver a casa. No sabía si pedir perdón, ofrecerlo o simplemente hablar, pero entendió que el silencio podía ser también, pues, una forma de violencia. Dio un paso hacia la calle y la decisión le dio el valor que le faltaba. Lucía, una joven que siempre venía con el grupo de la catequesis, se quedó junto al altar. Sus manos temblaban un poco. La adolescencia le regalaba preguntas que a menudo le parecían sin salida. Esta vez, sin embargo, había una palabra que no se borraba a fidelidad. Pensó en las pequeñas cosas que le parecían insignificantes: ayudar a su madre con la cena, no responder con ira cuando la provocan, ofrecer su tiempo en el grupo juvenil, y sintió que esos gestos podían ser más grandes de lo que suponía. Se acercó a Rafael, el seminarista que ayudaba con las lecturas, y le dijo, sin solemnidad forzada: me gustaría acompañarlos en el retiro de verano. Rafael ladeó la cabeza y sonrió. La petición, simple, disipó en él una nube de dudas. Rafael había vivido las últimas semanas en tensión. Los estudios, las dudas sobre la propia vocación, la mirada crítica de algunos más veteranos, todo eso pesaba. Pero escuchó la oración final y algo en su interior respondió con sinceridad. No era tanto la ausencia de dificultades lo que constituía el llamado, sino la disposición a volver al altar cada vez que uno caía. Fue al sagrario y se detuvo frente al tabernáculo. No buscó espectáculo ni consuelo fácil. Quedó en silencio, dejando que la luz nocturna del recinto le mostrara la humildad del servicio. Se permitió admitir, por primera vez en tiempo, que la fragilidad podía ser terreno fértil para la gracia. Afuera, la ciudad respiraba su ritmo cotidiano. Algunos marcharon hacia sus trabajos, otros se sentaron en la plaza cercana a conversar. Un anciano Manuel, que vivía en el umbral de la iglesia desde hacía años, recibió el abrazo de quien pasó a su lado. Nadie fingió grandes soluciones. El gesto fue sencillo. Acompañamiento. ¿Has comido? Le preguntó una mujer que recién salía. Hoy hay caldo en casa de Carmen.
añadió otra voz. Manuel respondió con una sonrisa que tenía poco de triunfal y mucho de agradecida aceptación. En la mirada de todos se adivinaba una certeza en la oración. No pretendía resolverlo todo en una mañana, sino poner en marcha una cadena de cuidados que, poco a poco, podía transformar las precariedades en dignidad. En la sacristía, el cura tomó un vaso de agua y dejó que su mente repitiera, con menos pompa y más voluntad, las peticiones que acababan de pronunciar. No todo estaba en sus manos. Sabía que la eficacia de la pastoral se labraba con paciencia y constancia. Razonó sobre los pasos prácticos en reforzar la catequesis, sostener al grupo de jóvenes con mentores, coordinar a las personas que podían visitar, a los que no salen de casa, apuntó nombres en un papel no para administrarlos, sino para recordarlos en la oración y entregó la hoja a hermana Carmen antes de que ella saliera a repartir los encargos. En la esquina una pareja discutió en voz baja sobre deudas y promesas incumplidas. No era un estallido dramático, sino la fricción sorda de tantas vidas que se cruzan. Ao percibirlo, un vecino se acercó y sin opinión ni juicio ofreció acompañamiento. Así queréis, mañana pasamos a ver cómo estáis. No para juzgar, sino para ayudar. El gesto fue un puente, no solucionó la complejidad, pero puso en juego la posibilidad de reparación. Al atardecer, el grupo juvenil se reunió en el salón parroquial. Se habló de proyectos concretos, talleres para adolescentes, apoyo escolar para niños del barrio, una red de acompañamiento a madres solas. Las ideas surgían entre risas y seriedad. Nadie prometió milagros, pero sí un compromiso que se marcó con fechas y nombres. Lucía, que había pedido acompañar el retiro, fue nombrada responsable de un círculo de lectura bíblica para jóvenes. La responsabilidad le hizo palidecer por un momento, pero luego asintió con determinación. Esa fatiga joven era la misma que la del obrero que acepta un oficio por amor a su talante. Mientras tanto, en un pequeño cuarto, una mujer que había alzado la oración con palabras temblorosas se sentó a escribir una nota. No era una proclama pública, sino una carta para su hijo ausente. Las palabras no salieron perfectas. Esas cartas raramente lo son, pero en el papel se filtraron los deseos de reconciliación, la confesión de errores y la esperanza de reencontrarse. Guardó la carta en un sobre sin rematarlo y lo dejó sobre la mesa, confiando al tiempo y a la iniciativa de los demás la posibilidad de que la carta llegara. La noche cayó con una bondad apacible. La iglesia cerró sus puertas, pero la comunidad no se silenció. Se encendieron lámparas, se repartieron bolsas de alimentos, se programaron visitas. Los que habían sido tocados por la oración decidieron no limitar su respuesta a palabras, sino traducirla en hechos. La ciudad, en su vastedad, seguía presentando heridas. La asamblea parroquial lo sabía y aún sin ilusiones grandiosas, asumió la tarea cotidiana de sanar lo inmediato. En su despacho, el sacerdote cerró el libro de intenciones del día y pensó en aquellos rostros que había visto Anne, el joven que volvió a confesarse, la anciana que lloró en silencio, los adolescentes que prometieron servir. Confesó en su interior que la fe no era una serie de respuestas claras, sino una perseverancia tenue que se sostiene en la repetición de pequeños actos fieles. Oró otra vez, ahora no con la liturgia del templo, sino con la oración íntima del guía, que sabe que cada paso importa. Y así, con pasos que no pretendían abarcar el mundo, pero sí tocarlo donde era posible, la comunidad se dispersó. Salieron al barrio llevando recetas, abrazos, promesas y la convicción de que la oración emancipaba acciones. En la penumbra, mientras las farolas encendían su luz tibia, alguien cerró la puerta de la iglesia y, antes de apagar la última lámpara, volvió a mirar al altar no como quien se despide de un templo, sino como quien se despide de una casa que lo formará para servir. En el silencio que quedó, la oración pronunciada horas antes no parecía un punto final. Era la primera línea de un trabajo que comenzaba. El eco de aquel amén reverberaba en las decisiones pequeñas de cada quien,
en la llamada que finalmente se haría, en la visita que no se pospondría más, en la vocalización de un perdón esperado. La comunidad era, a la vez, frágil y tenaz. Y esa fragilidad, sostenida por voluntades sencillas, tenía más fuerza que muchas certezas bien afinadas. Y en el cuarto, junto al confesionario, una luz diminuta permaneció encendida porque alguien, sin anunciarlo, había decidido quedarse a orar un rato más, en compañía silenciosa de aquellos que, pues aún no encontraban palabras. La noche, quieta, guardó esa vigilia con ternura. La mañana siguiente llegó con un cielo claro que no prometía milagros, sino posibilidades pequeñas. De la cocina parroquial salía aroma a café recién hecho y pan caliente. Las manos que habían preparado las bolsas anoche ahora buscaban horarios y rutas. Hermana Carmen apareció con la hoja donde la mujer había escrito el nombre de su hijo An Javier y con la carta aún en él, sobre sin cerrar, tal como la había dejado sobre la mesa. Miró la caligrafía, respiró hondo y buscó a alguien con quien confiar la entrega. Mateo, el vecino que la tarde anterior se había detenido ante la pareja en discusión, estaba barriendo la puerta. Tenía las manos ásperas por el oficio y una forma de mirar que no llevaba juicio. Cuando hermana Carmen le pidió que pasara por la vivienda donde creían que Javier podía estar, asintió sin dramatizar. Voy ahora, dijo, y se marchó con él sobredoblado en el bolsillo de su camisa. Lucía llegó al salón juvenil un poco antes de la hora prevista. Había pasado la noche repasando las preguntas para el primer encuentro del círculo de lectura, cómo hablar de perdón sin sermonear, cómo invitar a quien no creyera sentarse sin sentir vergüenza. Sus compañeras pusieron las sillas en círculo, trajeron servilletas y un cuenco de frutas. Cuando sonó la primera guitarra, alguien contó un chiste torpe y las risas rompieron la tensión. El primer punto del día no fue un tratado teológico. Fue una historia sencilla que una joven compartió sobre su madre, que le había llamado por la madrugada enferma y sola. Nadie ofreció soluciones grandiosas. Al contrario, se comprometieron a visitar, a hacer tareas, a turnarse para acompañarla al médico. La lectura sirvió de hilo, pero lo vivido en la sala hacía entender a Lucía que la fe de la que ella había aceptado ser responsable no se sustentaba en conceptos, sino en visitas, en llamadas, en marcar el número de alguien aunque la voz temblara. En la calle, Mateo cruzó por las esquinas que conocen los perdidos sin pretensiones en los talleres, la estación de buses, la tiendita donde siempre se reúne un grupo de hombres a comentar el fútbol y la política. Preguntó por Javier en voz baja y con respeto. A veces los nombres abren puertas, otras las cierran. En una puerta lateral de un taller escuchó ruido de herramientas. Un joven salió a tomar aire. En la cara llevaba el polvo de las máquinas y una mirada que mezclaba orgullo y cansancio. Javier. Preguntó Mateo. El hombre negó con la cabeza. Siguió. A media mañana, desde la sacristía, el sacerdote recibió una llamada breve que lo invitaba a pasar por el hospital local para atender a una anciana que no tenía familia cercana. No era una emergencia de las grandes que despiertan los teléfonos en la madrugada, sino un asunto de compañía. La mujer estaba sola y el personal pedía la presencia de alguien de la parroquia. El cura miró su reloj, tomó su abrigo y murmuró una breve oración antes de salir. En su interior acunaba la sensación de que la jornada sería de pequeños cruces, de itinerarios que se tejían como una red sin show ni demagogia. Mientras tanto, Mateo dobló por un callejón donde una vecina le indicó que, si Javier no estaba trabajando, podría estar en el comedor para migrantes. Allí, a veces, los jóvenes buscaban la mañana tibia y un plato que aunara sobras y calor humano. Entró con paso tranquilo y preguntó. Alguien le dijo que sí, que lo habían visto sentarse cerca de la ventana, escribiendo en una libreta. Mateo se acercó y con la sencillez de quien no presume heroísmos, dejó el sobre la mesa. Una señora dejó esto en la iglesia. Dice que es para Javier Anel. El joven levantó la vista con la lentitud de quien no espera regalos ni reproches. Al leer el nombre en él, sobre su rostro se tensó. No lo rompió de inmediato. Fue necesario que Mateo, sin prisa, le hablara de la mujer que había dejado la carta, de cómo había hablado con voz quebrada, de las visitas que la parroquia había prometido. Nubus Egmont, solo palabras concretas. Ella te busca
Dijo: Mateo te está buscando. El joven guardó la carta dentro de la chaqueta, como quien guarda algo frágil. Al mismo tiempo, en la iglesia, la mujer que había escrito la carta no se quedó en su casa aguardando. No podía soportar la idea de no saber si el sobre llegaría a manos de su hijo. Había vuelto a la iglesia temprano, se sentó en el último banco y dejó que la luz de las vidrieras dibujara líneas sobre sus manos. Rezó sin más fórmula que la repetición de su nombre en la memoria: An Javier. Javier no pidió explicaciones ni garantías, solo la posibilidad de que él siquiera supiera que ella lo recordaba. No tardó en oír un paso lento en la nave. Al alzar la vista, allí estaba Javier en más delgado, con la ropa remendada, con los ojos que delataban noches mal dormidas. No fue una entrada cinematográfica, sino un cruce tenue. Él no gritó su nombre. Ella no se lanzó a él. Se miraron por un tiempo que pareció más largo que cualquier discurso. El silencio se llenó de memoria, la infancia compartida, las puertas que se cerraron, las palabras que no se dijeron. Mamá, dijo él al fin, y en esa sola palabra había la posibilidad, frágil como una hoja, de reinventarlo todo. Ella se levantó con movimiento torpe y lo abrazó primero que dio palabra alguna. No fue un abrazo transformador que borrase el pasado, pero sí fue un inicio que las dos pieles reconocieron: Han, la de quien había amado sin condiciones, y la de quien había huido por circunstancias que, pues, ahora no servía a inventar. Javier tembló apenas la mujer, que había dormido poco por pensar en esa conversación, dejó salir un suspiro que olía a alivio y miedo a la vez. Perdóname, fue la primera confesión no litúrgica sino humana que brotó de los labios de la madre. Él la miró con ojos húmedos. No vino inmediatamente la alabanza ni la santidad de un final redentor. Vinieron preguntas desordenadas, confesiones sobre errores, el relato breve de noches duras e intervenciones malogradas. La iglesia escuchó cómo lo haría una casa sin imponer fórmulas, recibiendo el peso de lo humano. Cuando Javier habló de trabajos que no salieron, de refugios que no comprendieron y ofertados yotaos, ella dijo que no buscaba excusas, buscaba acompañarlo. Entonces pidieron, torpemente, una nueva oportunidad. La reconciliación no se selló con un pacto solemne. Fue una conversación terrosa que incluyó promesas modestas, visitas semanales, un número de teléfono que no se borraría, una taza de té los domingos. Antes de que Javier se marchara, aceptó, con cierta vergüenza, que un voluntario de la parroquia lo llevara a un sitio donde le podrían orientar sobre trabajo estable y trámites. No se habló de cambios inmediatos ni de soluciones perfectas. Se habló de pasos y de compañía. En la calle, Mateo caminó de regreso a la iglesia con la sensación serena de quien ha hecho lo que debía. No buscaba reconocimiento, su gratitud era silenciosa, casi doméstica. En la plaza, la vida continuó con su mezcla de banalidad y belleza. Un repartidor cruzó con una caja. Una madre regañó con cariño a su hijo. Dos ancianos jugaron a las cartas en el banco. Eran escenas que, si se miraban con mucha atención, revelaban alternativas donde antes se veía solo abandono. La jornada acumuló otros gestos. Los jóvenes salieron en grupos pequeños a visitar la casa de la anciana del hospital y volvieron con relatos de risas compartidas y de historias que habían escuchado entre sabanas. La pareja que había discutido aceptó la oferta del vecino y pactó una visita mediada donde se hablaría con calma de las deudas y de los pasos posibles. La nota que alguien había dejado en la pizarra de la sacristía terminó en la lista de tareas para la semana. Todo ello sin dramatismos, sin anuncios, actos que convertían la oración en práctica cotidiana. Al caer la tarde, el cura volvió a su despacho y no buscó grandes resoluciones. Sabía que la jornada no sellaba destinos, sabía también que el movimiento de hoy, las pequeñas decisiones, quedaban como semillas depositadas en tierra. Abrió de nuevo el libro de intenciones y vio el nombre de la mujer que había recibido a su hijo. Escribió una nota breve en acompañar semanalmente, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo, como se guarda una promesa discreta. La iglesia cerró sus puertas al final del día.
Pero la sensación que dejó era distinta de la noche anterior. No era solo la calma de quien ha rezado, sino la certeza de que las acciones nacidas de esa oración comenzaban a vivir por su cuenta. En las rutas que esa comunidad había trazado, no había espectacularidad, había persistencia, y mientras las farolas prendían su luz tibia, la vigilia parecía haber cambiado van. Ya no era solamente un rezo en la noche, sino una cadena de pasos que proseguirían al día siguiente y al otro. En la penumbra alguien dejó la puerta entreabierta por unos minutos, como si esperara que alguien más entrara. Afuera, la ciudad continuó su marcha, pero para quienes habían estado en la iglesia esa mañana, el ruido tenía otra textura. Era el sonido de la vida, que por fin se comenzaba a ser acompañada